de la Facultad de Economía de la UNAM. Va a desarrollar 4 conferencias cada semana, una semanalmente, sobre temas de coyuntura como contribución en esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos. Vamos a dar inicio el día de hoy con la conferencia Crisis Económica y Coronavirus, con la participación del doctor Alejandro Álvarez Béjar y José Antonio Vital Galicia. Sabemos que estamos en un momento no solo crítico, sino de emergencia, efectivamente, pero no por la pandemia solamente, sino por la condición en la que está nuestro país y la situación económica, política y social a nivel mundial. Vamos a realizar la conferencia iniciando con la participación del doctor Alejandro Álvarez Béjar. Pueden enviar comentarios en el Facebook y para las siguientes ya después mencionaremos de qué manera vamos a transmitir. Entonces le damos la palabra al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Sí, gracias María La Luz. Bueno, la idea ahora es presentar un conjunto de reflexiones a propósito de la confluencia de la crisis económica y la crisis sanitaria global. Yo quiero arrancar de lo obvio, que es que el coronavirus, el COVID-19, es un virus que se propaga con facilidad, que es muy contagioso, muy letal y sobre todo afecta más a las personas de edad o a los que tienen tratamientos bioquímicos o enfermedades degenerativas como la diabetes o la hipertensión y algunos padecimientos cardiovasculares. Esto lo hace particularmente denso y al propagarse con tanta rapidez, pues lo que lleva o puede llevar es al colapso de sistemas hospitalarios aún de países altamente desarrollados. Sin embargo, en la economía global solo llegó a agravar las tendencias que ya estaban de desaceleración económica. Bueno, Víctor Toledo ha dicho que el coronavirus es la faceta microcósmica de una crisis ecológica global. Otros han dicho que el coronavirus se ha convertido en una de las mayores crisis políticas, económicas y sociales de salud del mundo globalizado en las últimas décadas, que está destinada a traer grandes transformaciones en todas las regiones del planeta, pero que no está predefinida, sino que dependerá de las características sociales y de las fuerzas políticas que logren predominar dentro de los distintos contextos nacionales. Esto es, dependerá la evolución de la correlación de fuerzas. Económicamente provocó un shock deflacionario. El derrumbe de los índices de las bolsas de valores, del valor de las divisas, de los precios de las materias primas, aumentó la inestabilidad financiera, el desorden cambiario. Políticamente, el COVID-19 fue aprovechado para montar una guerra de precios del petróleo entre los dos más grandes productores mundiales, Arabia Saudita contra Rusia, y socialmente, al propiciar la imposición de medidas de confinamiento de centenares de millones de personas, ha paralizado la producción, está llevando a la ruina de millones de micro, medianos y grandes empresarios, aún incluso puso al borde de la quiebra a empresas y bancos gigantes. Casi 2 semanas después de la globalización, de la caída de los mercados monetarios y financieros, el observador reconoció que se avisora una crisis económica por el coronavirus y sugirió al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda 3 criterios para enfrentarla: cuidar las reservas, no intentando detener la depreciación del peso;
advirtiendo que esta vez no habrá rescates, y a los empresarios directamente les dijo: olvídense de la condonación de impuestos. Más recientemente ha dicho que se cuenta con 400,000 millones de pesos para paliar la crisis, casi el doble de lo que había en el Fondo de Estabilización. De modo que no olvidemos que por la fuerza de los hechos, la crisis del COVID ha reforzado la destrucción de dos mitos neoliberales: el de que el mercado se ajusta solo y el de que lo privado es superior a lo público. Ha llegado la hora de la actuación pública, plena, integral. Pero también por eso ha sido relativamente fácil para los grupos económicamente poderosos esconder tras la máscara del coronavirus la gestación de la segunda gran crisis capitalista después de la de 2008-2009. 5 puntos clave les sugiero que mantengan en mente. 1. Que la desaceleración de la economía mundial era un proceso en curso antes de la irrupción del COVID-19. 2. Que por varias partes del mundo los economistas hacía más de un año que discutían la probabilidad de otra gran recesión internacional sincronizada para 2020-2021. 3. Que como era una crisis muy esperada, a diferencia de la de 2008-2009, que fue sorpresiva, los grandes monopolios se han preparado para aprovecharla. Las grandes empresas tecnológicas, las petroleras, las farmacéuticas, las grandes productoras de alimentos, incluso la propia industria automotriz. 4. Que con seguridad la crisis económica de 2021 tenderá tendencialmente a ser más grave que la de 2008-2009, pues cabalga ya sobre una crisis sanitaria y ecológica global. 5. Hay dos cosas que la crisis del COVID no ha suprimido: la disputa comercial tecnológica Estados Unidos-China y la batalla electoral por la reelección de Donald Trump o un eventual autogolpe de Estado para mantenerse en el poder. Aunque la cuantificación de sus impactos económicos es hasta ahora poco confiable, porque ni la pandemia ni la crisis financiera han llegado a su cúspide a nivel global, algunas fuentes hacen estimaciones iniciales hasta de 250,000 millones de dólares de pérdidas, concentradas muchas en empresas de turismo, de transporte, de espectáculos y entretenimiento, de producción de alimentos, de bienes industriales, de combustibles. Se estima también una pérdida de 25 millones de empleos. Desde su inicio y hasta ahora se ha registrado una fuga de capitales desde las economías emergentes de 83,000 millones de dólares. El FMI habla de 80 países que le han solicitado créditos para enfrentar la emergencia sanitaria. Estamos en una fase de decrecimiento, pero el decrecimiento es asimétrico, pues se espera que la economía mundial caiga alrededor de menos 1.5%, Estados Unidos menos 2.8%, la Unión Europea menos 4.7% y México menos 2.5%. Añadimos entonces, la crisis va a acentuar los impactos asimétricos y aunque mejorara la crisis del COVID-19, la situación económica probablemente empeorará durante la segunda mitad del año. Ahora vamos sobre lo que ya no es tan obvio. Hay que mencionar rápidamente varios debates actuales muy relevantes por referirse a aspectos geopolíticos. ¿El COVID-19 es o no un producto del laboratorio? Es claro que se originó en China, pero eso no autoriza a nadie a denominarlo como el virus chino, sobre todo porque eso alienta una peligrosa xenofobia de corte fascista. ¿Por qué al calor de su aparición hay tantas maniobras geopolíticas al mismo tiempo? Pongamos ejemplos. La utilización en Estados Unidos del Acta de Emergencia Nacional, este 13 de marzo pasado, para conceder al gobierno de Trump poderes en 100 estatutos, muy pocos relativos a la crisis sanitaria interna. La firma de alianzas militares Estados Unidos-Brasil, movimientos
de tropas. En Europa, un movimiento enorme. En América Latina, en Colombia, donde en Estados Unidos anunció que va a realizar ejercicios militares en el norte de Colombia, ha desembarcado tropas y equipo en el área de Tres Bocas, que es fronteriza con Venezuela, el 13 de marzo pasado. Abundan los discursos bélicos, las disputas ideológicas, los despliegues policíaco-militares en Nueva York y en California, tras haber despreciado la gravedad de la crisis. Aunque no se colocan en orden de importancia, tenemos entonces, 1. El debate entre expertos relacionado con la idea de si el coronavirus es producto de laboratorio para desplegar una guerra biológica o es un fenómeno natural, producto de prácticas humanas comiendo animales exóticos, o si de plano es un resultado de una mezcla de las dos posibilidades. Lo que sí es cierto es que grandes empresarios estadounidenses realizaron un ejercicio de simulación de una pandemia para estudiar comportamientos y respuestas. Aquí la idea a retener es que no es un producto de laboratorio. Por eso hay una batalla para conseguir la patente exclusiva de una vacuna contra el COVID-19. No es anécdota solo que Donald Trump haya ofrecido a un laboratorio alemán $1,000 millones por la fórmula de la vacuna. Pero esa pugna por la patente de la vacuna es solo parte de la gran batalla comercial tecnológica de Estados Unidos con China. Para quienes no están familiarizados con sus detalles e implicaciones, recordemos lo que dijo recientemente Óscar Ugarteche, un colega nuestro del Instituto de Investigaciones Económicas. Se trata de una disputa en tecnologías de comunicación de quinta generación y producción de teléfonos celulares, en energías alternativas en autos eléctricos, ramas importantísimas de dos economías altamente interrelacionadas, puesto que Estados Unidos es productor de autos a gasolina y exporta gasolina a todo el mundo, mientras que China fabrica y consume internamente la mayor parte de los autos eléctricos del mundo. China, sobre la base de su gigante mercado interno, ya es el primer productor mundial de automóviles. Estados Unidos se encuentra en segundo lugar y Japón en tercero. Las redes de telecomunicaciones con la tecnología de vanguardia, la 5G, están lideradas por China, pero Estados Unidos tiene grandes empresas compitiendo y Asia-Pacífico es el espacio de producción de múltiples bienes intermedios. De modo que la disrupción económica por la contingencia sanitaria representa para cualquiera un durísimo golpe por la ruptura de las cadenas de valor globales. 2. Tenemos el debate sobre el aprovechamiento geopolítico del impacto del virus. En primerísimo lugar hay que decir que la cancelación de actividades, los encierros forzosos, los peligros sanitarios en aumento han propiciado que las grandes empresas tecnológicas quieran hacer todo en línea, estudiar, trabajar, convivir con la familia, con los amigos. La línea real es: preocúpate por tu salud y la de tus amigos, no pongas atención a lo que ocurre en la economía mundial. Para países como el nuestro, es un desplante y es una ofensa querer imponer clases en línea con la brecha digital que nos caracteriza. No todos tenemos acceso a las tecnologías de comunicación y digitales. Pero mientras con una mano se induce al uso de las redes sociales, con la otra tenemos el caso de Facebook, que está mostrando dos prácticas de censura sofisticadas. Una, que mediante el uso de algoritmos limita el alcance de difusión de mensajes a solo 25 amigos. Y dos, que cuando hay mensajes políticos delicados por su orientación izquierdista, los quita de la página. En contraste, ha dejado que proliferen mensajes virales contra López Obrador por su manejo de la pandemia, por su decisión de apoyar el resultado de la consulta en Mexicali sobre la planta cervecera de Constellation Brands, por sus excesos abrazando y besando gente en sus giras por el interior. 3. Hay otra evidencia de aprovechamiento geopolítico. Donald Trump y Jair Bolsonaro anunciaron un acuerdo militar estratégico entre Estados Unidos y Brasil. Arabia Saudita aprovechó la noticia de un fuerte impacto sobre las actividades económicas mundiales por la pandemia
para forzar a Rusia a bajar su nivel de producción con la amenaza de inundar el mercado global de petróleo. Estados Unidos sancionó a 5 empresas de los Emiratos Árabes Unidos por transportar crudo iraquí y ha recrudecido las medidas contra Venezuela, negando desde el FMI un préstamo de $5,000 millones para compra de alimentos y medicinas, bajo el argumento de que no hay claridad al reconocimiento de Maduro. En este orden de ideas no podemos olvidar la penosa reelección de Almagro al frente de la OEA, que es un personaje proclive a la intervención militar contra Venezuela. Aunque los productores usando fracking de Estados Unidos serán los primeros a reventar si se sostiene esa maniobra saudita de bajar precios, el propósito estratégico era castigar los ingresos de Rusia, que se ha preparado con centenares de miles de millones de dólares en sus reservas y ha dicho que puede resistir una caída larga y más pronunciada de precios. Más recientemente, y como si hiciera falta aclarar, se habló de la posibilidad de una alianza estratégica en energía entre Estados Unidos y Arabia Saudita. No hay que confundirse. Estados Unidos puede absorber en su reserva estratégica una parte de ese excedente de producción global, resarciendo así las pérdidas del fracking, y China, gran cliente de Rusia, también se vería beneficiado con la baja de precios porque es gran consumidor. Realmente en esa disputa los daños colaterales más bien serían, de un lado, Irán y Venezuela para Rusia y China, y México para Estados Unidos. Con el precio de la mezcla mexicana que cayó de $59.35 por barril a $15.33 por barril, en la más reciente de las cotizaciones, apenas resulta costeable. Y eso vuelve muy atractiva la idea de que la crisis lleve a la quiebra de Pemex, pues las grandes compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Canadá y España estarían dispuestas a comprarla. Por eso sus representantes ostentaron una reunión reciente en casa del embajador de Estados Unidos en México. 4. También hay que mencionar otros hechos de enorme trascendencia geopolítica. Pese a la gravedad de la crisis sanitaria en Europa, el gobierno de Trump, que había amenazado con llevar la guerra comercial contra Europa, primero unilateralmente decidió suspender los vuelos comerciales de Estados Unidos a la Unión Europea. Luego decidió sostener el juego de guerra Europe Defender 20 a desarrollarse entre abril y junio de este año. Para ello, con acuerdo de la OTAN, ha desplegado en Europa 37,000 militares con 14,000 equipamientos, movimiento de una envergadura tal que requería el acuerdo con Rusia, de modo que no es extraño que ésta lo haya percibido como amenaza de choque y por eso ha puesto en estado de alerta a sus Fuerzas Armadas, advirtiendo que hay líderes mundiales que juegan con la salud de millones y están dispuestos a dejarlos morir. El riesgo de una confrontación armada sobre territorio europeo es un peligro muy real, pero no solo eso. En la gran batalla ideológica, mientras Estados Unidos despliega soldados en medio de la pandemia, el arribo de brigadas de médicos cubanos y chinos con equipo médico contrastan notablemente. Los brigadistas chinos llegaron con una manta que decía: somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín. 5. Una beta doméstica y regional de la geopolítica de la crisis del COVID está en que ya veníamos en una deriva autoritaria creciente y de militarización global de espacios de la vida social, pero las normas recomendadas por la OMS, Organización Mundial de la Salud, para la contención, manejo y operación de la pandemia, se usaron por políticos derechistas para acentuar políticas autoritarias sobre las medidas de distanciamiento social, confinamiento de grandes núcleos de población, recurriendo a métodos policíaco-militares para cumplir con las reglas cuando la población no atiende. Con velocidad inusitada hemos pasado de exhortos a recomendaciones, a prohibiciones y a imposiciones mediante el uso de las Fuerzas Armadas en varios de los propios países. En México, con una población que tiene experiencia en epidemias virales y que ha escuchado la voz de las autoridades de salud, estamos con la novedad de que por decisión presidencial y sin explicación pública del porqué de esas asignaciones unilaterales,
Frente a esta crisis, varios hospitales pasan a control de la Secretaría de la Defensa. No olvidemos que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se asignó de la misma forma. Tal parece que vamos replicando el modelo del Pentágono, en que los contratistas militares son al mismo tiempo actores privados, tejiendo una densa rama de control militarizado. Y en el colmo, con una crisis sanitaria en su propio territorio, más avanzada que en el nuestro, trató de imponer el cierre de la frontera con México. La esperada nueva recesión internacional sincronizada en 2020 venía anunciada por burbujas financieras de valores de empresas de alta tecnología, de vivienda y de energía, así como abultadas deudas en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, cabalgando en un entorno de lento crecimiento de las economías desarrolladas que afecta a todo el mundo, incluido nuestro país. En México, en 2020, estamos con la economía realmente estancada, en un peor ambiente de austeridad presupuestal, con autorrestricciones gubernamentales para no recurrir a la política fiscal, pese a la devastación institucional preexistente del sistema de salud, una crisis peculiar del sector educativo por la profundización de la violencia de género y las protestas estudiantiles, oposición y crítica al régimen por ausencia, retardo o ineficacia de acciones generales y respecto a la pandemia, y retracción de la inversión privada con diversos pretextos. Recordemos que el eje central de las políticas neoliberales desde 82 hasta la fecha ha sido el desmantelamiento global de las instituciones del llamado estado de bienestar, salud, educación y seguridad social. El sistema de salud mexicano está prácticamente devastado por el neoliberalismo, bajo un discurso que formalmente enfatizaba el aseguramiento universal de la salud con dos instrumentos, el Plan Nacional de Salud y el Seguro Popular, en que se focalizaba la población y mediante credencial se le iban a ofrecer los servicios con los que no contaba, independientemente de la institución de salud y seguridad social a la que perteneciera. La idea era compartir derechohabientes, pero con pérdida de plazas, salarios deteriorados, instalaciones saturadas, robo a los fondos de los trabajadores, recortes presupuestales. El sistema de salud quedó desmantelado y en privatización progresiva, mediante el expediente de impulsar un tercer nivel de grandes especialidades regionales en base a asociaciones público-privadas, en que se otorga la construcción y operación de hospitales a grupos privados por 25 y 30 años. Argumentando que había duplicidad en los sistemas de salud, se impulsó una agenda de cambio con todo coordinado en los tres niveles, municipal, estatal, federal, aportando una cuota solidaria anticipada, una cuota social corriendo a cargo de los gobiernos estatales y otra cuota voluntaria por parte de los beneficiarios. Los empresarios al margen y sin aportar fondos. Por la debilidad de las finanzas estatales en el primer nivel, el de clínicas, solo se garantizaron médicos y algunos medicamentos. En la atención de segundo nivel, los hospitales, se garantizó solo un paquete de servicios esenciales con 5 especialidades básicas: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría. Gracias al neoliberalismo, hoy tenemos un sistema de salud heterogéneo y fragmentado. IMSS, ISSSTE, salubridad tras el abandono del Seguro Popular por su sonado fracaso y el sistema privado, aparte de los sistemas de las Fuerzas Armadas. Empobrecido por presupuestos muy bajos. Con Peña Nieto el gasto en salud era el 2.5% del PIB, con AMLO en 2019 fue de 2.39% y en 2020 será de 2.42% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de 9% del PIB. Sobrecargado, llevando al personal a condiciones de precariedad impresionantes, con infraestructura insuficiente y mala administración, sin mantenimiento, medicamentos, con falta de médicos y enfermeras. Tenemos 2.4 doctores y 2.9 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Con 25 millones de personas sin atención, con predominio de las infecciones en las regiones más pobres, que son las indígenas, problemas de diabetes, tuberculosis, paludismo, cáncer cervicuterino, diarreas, etc. Es increíble que pese a ese panorama, por contar con la experiencia comunitaria enfrentando el SARS
y que este dejó un sistema nacional de monitoreo epidemiológico, ha sido posible prever con mucha precisión el despliegue de la pandemia del COVID y actuar responsablemente, casi todos, en el sector público. Elementos distintivos de la crisis actual. Hay que destacar la novedad de la situación final, global y nacional. Hoy convergen tres crisis, una sanitaria, otra económica, y la más profunda es una crisis climática y medioambiental. No hay que equivocarse. Hoy la primera prioridad es contener la crisis sanitaria para evitar que se vea catastróficamente rebasada por la pandemia la capacidad del sistema de salud. Eso significa lisa y llanamente aumentar el número de ventiladores para enfermos de COVID-19, de camas de hospital, de unidades de cuidado intensivo, de personal calificado en el sector. No se nos olvide que China hizo 12 hospitales en 10 días. Es que si eso no se hace, el número de muertos por la pandemia puede alcanzar cifras muy elevadas. Solo contando con el panorama de desaceleración se explica que el ultraconservadurismo haya tomado posiciones en los principales países, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, India, para dar un giro a la derecha en la agenda política doméstica y global. Han generalizado el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el militarismo y la construcción de estados de excepción con un pretexto o con otro. La limpieza étnica, la contención violenta de los migrantes invasores. Esa es una de las claves fundamentales previas al estallido de la crisis. Pero dijimos que había una burbuja en los mercados de valores reflejado con altos niveles de sus principales índices, sobre todo en Estados Unidos, y tal parece que la pandemia del coronavirus llegó solo a reventarla. Insistimos, no es la causa de la crisis, aunque por todos lados se le quiere responsabilidad al coronavirus de los males de la economía mundial, que en rigor ha estado sumida en la trampa de las políticas neoliberales, que han fracasado en darle ritmo de crecimiento y estabilidad a la economía mundial. Regresemos sobre otros aspectos. La convergencia de una crisis sanitaria global con la crisis económica también global. Es esencialmente importante aclarar varias cosas. La inversión en Estados Unidos ha estado en declive durante varios años, al menos 4 décadas. Como porcentaje del PIB, las ganancias han venido cayendo. De 2018 el ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos ha venido cayendo y junto con ella vino cayendo la economía global. La guerra tecnológica comercial de Estados Unidos con China comenzó a afectar globalmente en 2008 porque se trata de una guerra entre los dos grandes motores de la economía mundial. Según la OMC, la economía china representa el 19.1% de la economía global. Representa el 13% del comercio global y el 28% del producto manufacturero global. Junto a la de Estados Unidos son factores de impacto global indudable. Pero hay que sumar que en el caso de China pesa sobre todo su liderazgo en ramas de alta tecnología. Se dice que China es la fábrica del mundo, luego que la disrupción de la producción de bienes y de partes en China tiene un efecto disruptivo brutal sobre las cadenas de valor globales que afectan a países como el nuestro, que se han especializado en el ensamblaje de partes de dos grandes industrias, la automotriz y la electrónica, pero también en la exportación de algunos bienes agrícolas, minerales y energéticos. Bueno, dijimos que los neoliberales han dejado los sistemas de salud locales prácticamente devastados y muy vulnerables ante pequeñas disrupciones. Ya no digamos grandes pandemias o emergencias inesperadas. México no es la excepción. No es entonces extraño que al momento del estallido del coronavirus, amenazando con una pandemia global, todos los mercados de valores sufrieran su peor desempeño desde la gran crisis global de 2008-2009. Pero la caída ahora no solo afectó a los mercados accionarios, también a los mercados de divisas, por eso la fuerte caída del peso, y el mercado de materias primas estratégicas como el petróleo, que ha perdido casi un tercio de su valor por barril. Aunque
En este último caso ha sido la tensión sobre los niveles de producción y precios. En realidad lo que estamos es enfrente de una guerra de precios entre Arabia Saudita contra Rusia, que formalmente disputan el mercado europeo, pero también ayudando a despejar la sobrevivencia de Estados Unidos en el mercado energético global, pues la producción con petróleo Shell no aguanta precios internacionales bajos durante mucho tiempo. Ahora, otra cosa es que en las condiciones actuales, la deuda global ha alcanzado el increíble valor de 253 mil millones de dólares, que es casi 3 veces el PIB global. Para América Latina, la baja abrupta en el precio de las materias primas es un golpe severo. El crecimiento depende de las órdenes de compra de las economías desarrolladas y el pago de la deuda también, por eso su baja de los valores accionarios sigue y seguirá. Con la pandemia del coronavirus desquebrajando el crecimiento de las economías desarrolladas, todo el crecimiento de las economías emergentes y las economías en desarrollo va a disminuir significativamente porque dependen fuerte de las cadenas globales de valor y de sus exportaciones de materias primas, ingresos por turismo y la inversión extranjera directa. Estados Unidos, a través de la Fed, ha bajado su tasa de interés prácticamente a cero y ha liderado una acción conjunta de los bancos centrales de los países sistémicos en la economía mundial, prometiendo aumentar su tendencia de valor respaldados por el Departamento del Tesoro y las hipotecas por al menos 700 mil millones de dólares, que en esta ocasión no aparece como un estímulo, sino como una especie de candado para prevenir un colapso económico. Bueno, en realidad, un asunto es que en la ocasión pasada, esta maniobra de aplicar una política no convencional monetaria fue utilizada para recomprar adquisiciones de acciones, adquisiciones de compañías, inflar las remuneraciones de los ejecutivos y apuntalar una burbuja por el alza en las acciones de los mercados financieros. Bueno, ahora lo nuevo es que, complemento de esa política, el Foro de Servicios Financieros informó que sus 8 poderosos miembros, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon y State Street, detendrán sus planes de recompra de acciones hasta el 30 de junio de 2020 y utilizarán el capital liberado para otorgar préstamos a personas y empresas afectados por la pandemia y la crisis. Veamos algunas tendencias delicadas de la globalización. Los stocks accionarios globales ascienden a 90 mil millones de dólares, lo que representa una cifra superior al PIB global. Pero incluyendo acciones, depósitos bancarios, títulos de deuda gubernamental y privada, el valor total de los activos financieros pasó de 118 mil millones de dólares en 2004 a más de 200 mil millones de dólares en 2010, lo que representaba más del doble del PIB global en ese año. Otro indicador relevante, los rendimientos de capital en la forma de retorno de inversiones y dividendos representaba casi 2% del PIB de Estados Unidos, cuando la inversión real en ese año estaba del orden del 15% del PIB. En 2016 la inversión real había caído al 12% del PIB, mientras los rendimientos de capital habían subido al 6% del PIB. Esto significa un ascenso financiero a expensas de la economía real. Esto explica también la adicción a las burbujas especulativas, porque los altos beneficios se obtienen con instrumentos financieros, lo que además se extendió socialmente entre segmentos de la clase media mediante el permiso para utilizar los fondos de pensión de los trabajadores en manos de inversionistas institucionales que recurrían al mercado de valores, lo que infló los valores, pero lo más importante es que lo hizo escondiendo el asunto de los riesgos que entrañaban estas inversiones. Entonces hay
podemos decir, serios riesgos de desglobalización, porque la experiencia actual camina en contra de los más débiles. Para los más poderosos es previsible que la caída del comercio mundial les lleve a replegarse en operaciones nacionales y regionales, limitando los esfuerzos por cubrir la economía global, minimizando las pérdidas. Entonces, en este sentido, digamos, la fragmentación de la economía global probablemente tienda a fracturarse en tres grandes regiones. Alternativas frente a la crisis. En lugar de seguir con la lógica de la globalización extrema en contra de los trabajadores, tenemos que reorientar el crecimiento de la economía hacia adentro, buscar una suerte de crecimiento económico nacional con sensibilidad y solidaridad internacionalista, empujando por alcanzar acuerdos multilaterales. Las bases para esto. Estamos frente a una crisis epocal. Por eso se requiere una respuesta consistente a corto, mediano y largo plazo que distinga entre el aislamiento nacionalista y la cooperación global, entre el fortalecimiento comunitario y democrático o la vigilancia tecnototalitaria, entre la autodisciplina basada en la ciencia o el control y la manipulación biológica de los gobernantes. Toda la organización al final es doméstica y local, por eso se requiere apoyo macroeconómico adecuado para limitar la caída de la producción. Todas las políticas públicas pasan por el Estado-Nación, pero estemos claros que no se puede eliminar la recesión de golpe, igual que la crisis del coronavirus. Se trata de bloquear todos los canales de retroalimentación y contagio, asegurando permanencia en empleos y cobros de nómina, ayuda inmediata y suficiente a despedidos, alivio crediticio, suspensión de pagos de deuda de países fuertemente endeudados, frenar los riesgos de insolvencia de deudores. Hay que maximizar la administración democrática de todos los aspectos de nuestras vidas: salud, educación, medio ambiente y migración, cambiando valores, actitudes sociales, prioridades, conversión de ecoestructuras y capacidades productivas para reparar los daños en la infraestructura de bienestar público y en favor del medio ambiente, de modo que se haga posible la sustentabilidad. Tenemos que movilizar a la juventud creando vigorosos programas de empleo que permitan a la economía salir adelante tras la superación de la emergencia sanitaria. Eso es el planteamiento general. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Hemos estado recibiendo muchas preguntas, comentarios y después de la siguiente intervención del compañero Antonio Vital Galicia, daremos pie a estos comentarios y estas preguntas para que puedan tener nuestros conferencistas la posibilidad de responderlas. Y como verán ustedes, en un lugar en el cual estamos buscando mantener la sana distancia, el doctor Alejandro Álvarez va a cambiar de lugar para dar pie a que se incorpore Antonio Vital Galicia. Entonces, le vamos a dar la palabra a Antonio Vital Galicia en este momento. Buenas tardes. Con la sana distancia y con el calor de la primavera que se exacerba ahora con la pandemia que está apanicando a todo el mundo. Hoy estamos frente a un día después del anuncio del tránsito a la segunda etapa del manejo de la epidemia en México. Lo que se destaca son las pretensiones empresariales de acceso a los fondos públicos y la incertidumbre en los servicios de salud pública en nuestro país. Yo quiero comenzar con una premisa que parece relevante en estos momentos frente a la situación
de la epidemiología del miedo que se ha venido desarrollando en las últimas semanas. La influenza o la gripe en un cuerpo sano no genera más que un malestar pasajero y 1 o 2 días con un cuadro agudo. En un organismo enfermo, inmunodeficiente, con una enfermedad crónica degenerativa, la gripe o la influenza se puede volver mortal. La gente no se muere por la influenza o por la gripe, sino por las enfermedades asociadas en las que se presenta este organismo. Pero eso pasa en la sociedad. Una sociedad enferma es más sensible a este tipo de afectaciones a la salud de una sociedad. ¿Por qué en México hay tan pocos casos del coronavirus? Porque en Italia está creciendo de manera extraordinaria los casos y las muertes que prácticamente rebasan la situación de China. Yo quisiera abordar esta reflexión a partir de enfrentar la manipulación informativa, reivindicando el derecho a la información y a la vida que tenemos todos los mexicanos y todos los ciudadanos del mundo. La política de manipulación informativa en México, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, con una franca tendencia al autoritarismo, en vez de medidas de salud pública, están tratando de intimidar a la gente, de individualizar el riesgo y de establecer medidas coercitivas. Ahora lo que se está generalizando en muchos servicios de salud es que se están presentando muchos cuadros de ansiedad, de depresión, de angustia, de pánico. Me estaban comentando el día de ayer que en un hospital llegan pacientes que presentan problemas de respiración, pero no tienen ningún cuadro ni de influenza ni de gripe, sino que es una situación de pánico. La semana pasada una compañera antropóloga manda un mensaje en donde dice: afortunadamente nos despertamos vivos. Pero no es un tema del pánico de unas cuantas compañeros o compañeras. Los médicos, las enfermeras, anda todo mundo apanicado. Y aquí yo lo que quisiera abordar es particularmente la criminal manipulación informativa y el oportunismo político que están lucrando con la epidemia. Incluso ahora, un día después, los empresarios, igual que ha pasado en Colombia, en Brasil, en Chile, en Italia, los empresarios están buscando recursos públicos para sus negocios privados. Aquí yo creo que tendríamos que abordar este tema porque está resultando más dañina la ansiedad, el pánico, que la misma enfermedad. En México prácticamente tenemos, frente a la visión catastrofista, nosotros tenemos prácticamente 5 muertos, cuando en Estados Unidos hay más de 170 muertos que el día de hoy se están incrementando de manera impresionante. Nada más en Italia, en el último día aumentaron 5,000 casos nuevos. De ayer para hoy aumentaron 5,000 casos nuevos. Se dice que es porque son vieja esa población. Pero, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia, los principales casos se han presentado en jóvenes, no en viejos. Entonces, aquí necesitamos revisar
toda la información que se está presentando porque está generando una política de inmovilidad, no solamente social, sino todo el impacto económico que se está planteando. Hay 2 o 3 temas que me parece que es relevante abordar, que son la base de la manipulación informativa. Hay una serie de locutores o periodistas que dicen que no creen en la información oficial, que hay un subregistro y que eso plantea un problema de la realidad de la enfermedad que se está desarrollando en nuestro país. Aquí cabría destacar que los datos que se están teniendo día por día en la Organización Mundial de la Salud y en el caso de México, tenemos a México como el lugar 78, 82 en la escala mundial. Entonces, me parece que nosotros tendríamos que estar revisando, digamos, el número de casos que nosotros tenemos prácticamente son inferiores a los que podría tener Colombia, de alguna manera, o incluso Argentina. Porque hay un problema en el manejo de los datos. Nos dicen en China hay 80,000 casos. 80,000 casos de 80,000 casos de coronavirus. En Italia son 70,000. La única diferencia es que en China es 1.500 millones de habitantes y en Italia son cerca de 60 millones de habitantes. O sea, ahí hay una diferencia y entonces ahí hay una parte de la manipulación informativa. Hay este manejo que han hecho en los medios de que en España hay una gran cantidad de casos, y es cierto, pero la cuestión es que frente a 6 casos por cada 10,000 habitantes, México tiene 10 veces menos la tasa de incidencia de casos. Entonces yo creo que aquí hay un problema de los datos relativos con los que se está manejando la misma Organización Mundial de la Salud, porque nos presentan los datos absolutos y no los datos relativos. Y eso nos plantea un primer problema de supuesta desconfianza. Otro de los elementos que se están planteando es que no se están haciendo los suficientes análisis de laboratorio o que no hay los tratamientos para el coronavirus. Aquí hay que destacar, ya tuvimos la experiencia hace 11 años en términos de la epidemia porcina, que por cierto esa vino de Estados Unidos. Esa no vino de China, esa se desarrolló a partir de Estados Unidos en la producción de cerdos. La situación es que los niveles de revisión de todos los casos que pueden presentar un síntoma, es importante tener el cuadro clínico para poder mandar a hacer un análisis. Si agarramos a toda la población a hacer análisis, no más porque la gente quiere ver si tiene coronavirus o no, y no tiene un cuadro, es un absurdo. No podemos mandar a todo mundo a hacer una prueba de glucosa o una prueba para ver si tiene cáncer de próstata o cáncer del pulmón, etcétera. O sea, la base para el diagnóstico es el análisis clínico, el estudio clínico del paciente. Y es el caso del coronavirus, se ha repetido hasta el cansancio, es una enfermedad que tiene un cuadro como la influenza y la gripe, agravada con 2 o 3 elementos de la respiración, del dolor, etcétera. Esto, que bien sería importante para toda la población, en el sector salud la gente está apanicada. Hay médicos que andan con cubrebocas innecesariamente en los hospitales, etcétera. Una cuestión que es muy importante frente al anuncio que se acaba de hacer en la conferencia de ayer, es que se están cancelando citas en los hospitales que van a recibir a pacientes.
eso me parece totalmente inadecuado. ¿A quién le van a cancelar las citas en el Hospital General, en nutrición, en el Hospital Juárez, en Iztapaluca, etcétera? A los diabéticos, a los hipertensos, a los que tienen enfermedades de las vías respiratorias, a los que tienen, etcétera, que es población sensible y se va a poner más grave. O sea, eso, lejos de ayudar, prácticamente expresa las contradicciones del manejo político de la epidemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hizo China. Pero nosotros no tenemos que construir hospitales. En este clima tenemos posibilidades desde que en la sala de armas de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México, tenemos grandes salas, grandes gimnasios que se pueden habilitar como un hospital. Necesitamos parte del equipo de casos agudos de terapia intensiva y hay 2,000 millones de pesos para equipar. Entonces, eso tendría que hacerse en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Veracruz, en las distintas regiones del país, en donde en todos los estados tenemos gimnasios que los podemos habilitar como hospitales. Tenemos un rezago, pero bueno, esa sería una primera parte. Una cuestión que me parece que es importante frente a la manipulación informativa es que las contradicciones en la información y en la disposición oficial están de manera permanente. Los gobernadores hacen lo que ellos consideran en términos del manejo del recurso económico y del manejo político. Hoy están planteando los gobernadores de oposición al presidente hacer un bloque para abordar los problemas de salud. No es un criterio de salud, es un criterio político, es un criterio económico. Y en ese sentido, una cuestión que tenemos que reivindicar es la rectoría de la Secretaría de Salud para que con criterios de salud pública, de vigilancia epidemiológica, se tomen las decisiones y no por el interés del gobernador de Chihuahua, de Jalisco, de Guanajuato, se estén moviendo, o de Veracruz. Entonces, ahora lo que necesitamos es, más allá de una contención y control social, necesitamos el derecho a la información y la transparencia y la rectoría de el criterio técnico sobre el manejo de la crisis, de la epidemia, que todavía en México no alcanza las dimensiones que se está viendo en otros lugares. No nos vayamos a España o a Italia, veamos el caso de Colombia, el caso de Argentina, que tienen casos mucho más grandes proporcionalmente que México. Entonces, esa es una cuestión. Hay un elemento en esta manipulación informativa que tiene que ver con la individualización del riesgo. La sana distancia nos está planteando un problema individual. ¿Cómo tenemos que resolver el problema de una epidemia? Tenemos que romper la cadena de transmisión. Y una deficiencia brutal que hay, no en México, en todo el mundo, es que en los aeropuertos no tenemos el filtro sanitario. En los aeropuertos, en las centrales de autobuses, en México, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, no se tienen este filtro sanitario que es el mecanismo de contención y de mitigamiento de una epidemia. Aquí lo que es muy importante que han señalado el vocero de la Secretaría de Salud, porque el secretario de Salud está prácticamente ausente, la cabeza del sector salud está extraviada, lo que está señalando una serie de normas para estar administrando la crisis. Va a llegar, como llegó la influenza hace 40, 50 años, no estaba la influenza como ahora, se fue desarrollando. Ahora es normal que al año tengamos 2 millones y pico de casos de enfermedades superiores, enfermedades de las vías respiratorias superiores, influenza, gripe, etcétera, y que tengamos 18,000 muertos.
Eso ya es parte de la normalidad en nuestro país y en muchos lugares. El coronavirus se va a ir extendiendo y aquí lo importante es cómo se administra y se hace un control epidemiológico y sanitario de la epidemia. No es con medidas individuales. En un brote de paludismo, de sarampión, etcétera, son medidas comunitarias. Hoy se necesita seguir reforzando la vigilancia epidemiológica y el control sanitario, porque en Estados Unidos crece de esta manera el número de casos, o incluso en países como Alemania, como Francia, como Suiza. Aquí lo que se está poniendo en cuestión es el modelo de salud. Podemos tener un sistema hospitalario bueno en un país, pero eso no cuida la salud pública. En un hospital privado no tenemos un epidemiólogo. En un hospital privado no tenemos control sanitario, porque eso, ¿quién lo paga? O sea, es un negocio. Y esa visión se está poniendo hoy en cuestión, porque en Estados Unidos, que tiene un gasto prácticamente 6 veces más grande que México, o sea, tiene el 12% del Producto Interno Bruto en gasto de salud, ¿por qué tienen tantos casos y ese nivel de mortalidad o letalidad? Porque no hay una vigilancia epidemiológica, no hay una salud pública, no hay una sanidad que esté cuidando la salud colectiva, y eso es lo que se está poniendo ahora en evidencia. Esta epidemia, frente a lo que decía el doctor Álvarez, frente a la visión conspirativa, lo que están mostrándose es el fracaso de las políticas de salud neoliberales y el fracaso de la ONU y particularmente de la Organización Mundial de la Salud. Hace 11 años, frente a la epidemia porcina, teníamos preparado el país y casi todo el mundo frente a escenarios de un nuevo brote epidémico de la influenza aviar. Se nos cambió el terreno. Lo que se presentó fue la influenza porcina en la producción de animales, de cerdos. Entonces, teníamos ya diseñados mecanismos de vigilancia, de contención, etcétera, pero se cambió. O sea, entre una influenza aviar y una influenza porcina. Hoy, al mundo estuvo desprevenido prácticamente en esta situación. Con una situación adicional, hay un desmantelamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, de regulación sanitaria y de producción de vacunas y reactivos en la mayoría de los países. México es uno de ellos, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, etcétera. Se desmantelan. Entonces, hoy esta epidemia está poniendo en cuestión esta política sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, el fracaso de esa vigilancia epidemiológica, y que en 2 meses tengamos este nivel de presentación de casos tan grande. Esto, además, una cuestión que está en la discusión de esta epidemia es, frente a la visión mercantil y el desmantelamiento de los servicios públicos y de salud pública, la tentación autoritaria es una visión militarista de la salud que se tiene que modificar. Frente a eso, es necesario recuperar la soberanía sanitaria, la capacidad productiva del Estado en la investigación, en el diagnóstico y en la producción de vacunas, reactivos y medicamentos. Yo creo que tenemos que revisar las contradicciones en el discurso del gobierno y las actuaciones que está teniendo la Secretaría de Salud, los organismos públicos descentralizados, el Seguro Social y el ISSSTE, porque tenemos un discurso
en donde hay una visión del presidente y las instituciones de salud tienen una lógica totalmente distinta. Es necesario poner en orden a los gobiernos estatales, municipales y a los empresarios que están tratando de lucrar con la epidemia que tenemos actualmente. Para concluir, me parece que es relevante abordar el tema de la capacidad del sistema de salud en México. Como bien se ha dicho, hay un desmantelamiento y deterioro de los servicios de salud pública en el país. La única diferencia que tenemos con España, con Italia, es que en la mayoría de los municipios de nuestro país tenemos un epidemiólogo. Tenemos organismos de vigilancia epidemiológica de salud pública que hace la diferencia con Estados Unidos, con Canadá. Tal. ¿Por qué en Canadá, que se dice que se tiene un buen sistema, que es un buen sistema hospitalario? Que ahí también es un problema como en México. Para que entres hay una dificultad porque no todo mundo tiene las mismas condiciones. Pero ahí el punto es, podemos tener buenos hospitales, pero eso no cuida la salud pública de un pueblo. México tiene un sistema de salud pública, de seguridad social desmantelado, pero la tradición de salud pública, de medicina preventiva y medicina social son ejemplares en todo el mundo. No lo ha podido desmantelar ni el pensamiento ni la estructura sanitaria de nuestro país. Aquí quiero destacar, la Secretaría de Salud tiene toda esta infraestructura a lo largo de todo el país, en las montañas, en los estados más pobres, en los municipios más abandonados, en las grandes ciudades, cosa que no sucede en otros países. Esa es una fortaleza que tenemos que desarrollar ahora, pero también tenemos que abordar la necesidad de que se fortalezca toda esta infraestructura, particularmente la seguridad social. Un sistema universal de salud, público y gratuito, está muy bien, pero necesitamos la seguridad social, porque un trabajador que se enferma y no tiene el soporte económico que da la seguridad social, el ISSSTE o el Seguro Social, además de la enfermedad, tiene una carga económica y una desprotección familiar por los recursos económicos. La seguridad social, si tienes una enfermedad, si tienes un accidente, si tienes una invalidez, te protege la seguridad social económicamente. Y el riesgo para los trabajadores de la salud es evidente. Hoy necesitamos que se tome una política con criterios técnicos y profesionales y poner en orden a los directores de los hospitales y a los institutos nacionales y a los charros sindicales, porque ahora están haciendo raja política, haciendo las demandas de la problemática de los últimos 20 o 30 años. Y en ese sentido es necesario, por ejemplo, en el Hospital General, que se es necesario que se cubra, por ejemplo, en el Hospital General, el año pasado no se dieron los uniformes. La primera medida de protección de un trabajador de la salud es su uniforme, su bata. No tienen. Se necesita el material y el equipo. Pero una cuestión que luego no se revisa, el trabajador de salud es un trabajador de riesgo en todo. No por el coronavirus. Se atienden a tuberculosis, se atienden a sidosos, a cancerosos, etc. Y no solo eso, se trabaja con la angustia, con el ánimo de quien pierde algún familiar, etc. La enfermedad tiene una carga emotiva, además de los virus, las bacterias y los parásitos que existen en una unidad de salud. Aquí lo que necesitamos es, uno, que todo el personal de salud tenga el uniforme que se requiere. Dos, que tenga la alimentación, porque la alimentación hiperproteica en los enfermos, en los trabajadores, les da las condiciones para tener un sistema inmunológico adecuado. El día de ayer, en el Hospital General, el desayuno les dieron un tamal y un bolicho. Eso no puede ser. O sea, tiene que ser un desayuno con su quesito, con su lechita, con su mantequilla, con su fruta. Eso es las medidas. Hay
compañeros que seguramente ahorita me van a estar viendo en Culiacán dicen, los riesgos de trabajo, tienen que pagar los riesgos de trabajo para tener condiciones de vida adecuadas a los trabajadores de riesgo, pero hay que tener las condiciones primero inmunológicas. Entonces, la alimentación es muy importante, no para los trabajadores de la salud, para toda la población. Necesitamos una alimentación hiperproteica y nos abrazamos con vitamina C, con vitamina A, con vitamina D. No hay un problema. O sea, aquí la paranoia de los abrazos y de los besos es en una población que está totalmente indefensa frente a la manipulación informativa, frente a la falta de una cultura de salud pública y epidemiológica. Yo quiero concluir prácticamente señalando que es necesario que se cumpla con las orientaciones del presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la estrategia de control sanitario y de la vigilancia epidemiológica, pero necesitamos que todo el país, que las Fuerzas Armadas, que los gobernadores, que los presidentes municipales, que los directivos del Seguro Social, del ISSSTE, de todo el sistema de salud, caminen bajo ese criterio, que rechacemos toda esta manipulación informativa que se están haciendo y el manejo político que hacen gobernadores o directivos del Instituto Nacional de Cardiología, del GEA González, del Hospital Infantil de México, que tratando de mantener privilegios en los últimos tiempos han hecho un bloque igual que los gobernadores. Esto lo tenemos que parar nosotros. Para el día 7 de abril vamos a presentar una demanda por el derecho a la información y a la vida. Necesitamos acabar con esta manipulación que va a hacer más grave la paranoia, el ánimo social, porque entre la situación de el pánico, la angustia, la ansiedad y la depresión y los suicidios hay un paso. Y un sector muy sensible a esta situación son los viejos, que hoy están siendo atacados en una situación muy grave porque parece que son los destinatarios de esta epidemia, y eso es falso. Vamos a trabajar para demostrar que no está atacando solo a los viejos, también a los jóvenes. Es una epidemia que ataca a todos, y lo que tenemos que hacer es protegernos con una buena comida, con una vivienda adecuada, con un trabajo, con un ambiente sano y con las medidas normales de higiene. Hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos, hay que lavarse los dientes. Eso es parte de lo que teníamos que ver. El único que les digamos que tienen que comer proteínas, verduras, frutas, etcétera, cuando el salario no alcanza. Que les digamos que se laven las manos cuando no hay agua. Entonces, ahora tenemos que definir una política para que las comunidades se organicen para tenerlos. Y los trabajadores de la salud tenemos que abordar este valor que se tiene y que, aunque muchos tienen temor, necesitamos reivindicar que nosotros trabajamos con la vida, trabajamos frente a la enfermedad. Estamos metidos con virus, con bacterias, con parásitos todos los días. Entonces, ahora que no nos vengan los jilgueros a espantar sobre si debemos ir a trabajar o no, etcétera. Hoy necesitamos sacar lo que ha sido lo mejor de los trabajadores de la salud, que es que nosotros cuidamos a los que no cuidan incluso las mismas familias. El trabajador de la salud cuida a un enfermo que la familia no cuida. El médico, la enfermera, los técnicos, es un equipo de la vida y que en ese sentido es muy importante que podamos estar actuando para la reconstrucción del sistema de salud y seguridad social. Y en ese sentido creo que tenemos un reconocimiento para todos los trabajadores del sector salud, no de lo que nosotros hacemos, sino toda la gente que valora que cuando se llega a una unidad de salud, ahí está la enfermera, ahí está el técnico, ahí está el médico, con todas las deficiencias del sistema, pero eso es lo que hoy tenemos que reivindicar. La alianza entre los trabajadores de la salud y la comunidad es una tarea fundamental para enfrentar estas epidemias que hoy
se disparan y se agravan por las condiciones de vida deterioradas en México y en todo el mundo. El determinante social para la vida y para la salud hoy está afectado. El salario, el empleo, la vivienda, la educación, la cultura están deterioradas por el virus neoliberal de la ganancia, de la voracidad. Y en ese sentido es la oportunidad de repensar el sistema de salud, el modelo económico y el régimen político para la vida, para la salud y la solidaridad. Pues aquí le dejo para las preguntas, comentarios o reclamaciones que tengan. Pues agradecemos a Antonio Vital por su conferencia y vamos a pasar a unas preguntas que llegaron a lo largo de la conferencia de ambos ponentes y vamos a pedirle al doctor Alejandro Álvarez que responda a algunas de las que están dirigidas hacia él. Y después le daremos la palabra a Antonio Vital con otras preguntas que también se realizaron. Yo tengo unas cuantas preguntas que quisiera tratar de responder muy puntualmente. La más general es: ¿cómo afectará la economía después del periodo de cuarentena? Bueno, lo que todo el mundo está esperando es que haya una caída del PIB, y una caída que es difícil cuantificar, pero no es muy difícil de imaginar los alcances que puede tener, porque súbitamente la gente ha tenido que dejar de trabajar, quedarse en su casa, o le han obligado a cerrar. No todos están recibiendo un salario, no todos están protegidos para una situación de este estilo, y entonces lo que estamos registrando ahora se puede ver amplificado, que es que mucha gente deja de comprar, en consecuencia muchos distribuidores dejan de percibir ingresos, los que están llevando y trayendo mercancías dejan de moverlas, etc. Tenemos una acumulación de efectos, digamos, como cuando ustedes arrojan una piedra en un estanque. Bueno, esto es lo que sabemos que va a esperar, pero esperamos que con la misma prestancia, y tomando en cuenta esto que mencionó Antonio Vital, de la peculiaridad del sistema de salud mexicano, que tiene un monitoreo epidemiológico en todos los municipios del país, que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se pongan la pila y que reaccionen con las actividades, los recursos y los apoyos que se requieren para que pongamos una caída, un freno a la caída del PIB, primero, y luego dos, un impulso a las actividades económicas para salir adelante. Lo que es esperable es que haya una caída y que sea una caída severa. Por eso se requieren medidas extraordinarias. No podemos seguir manteniendo los equilibrios macroeconómicos de la doctrina neoliberal como si nada estuviera pasando. Estamos en una situación excepcional y así como con el virus fue fundamental tomar medidas a tiempo, ahora es fundamental que se tomen medidas a tiempo y dirigidas a la población que realmente lo necesita, porque de otra manera esto va a arrastrarnos a una situación de deterioro mucho mayor. Otra pregunta es: ¿el gobierno chino culpó al americano? En realidad, el gobierno americano primero culpó al chino, diciendo que bueno, que era un virus que había salido
en China, que se había originado ahí, que era un virus que era producto de los exotismos de los grupos de élite que se ponen a comer comidas raras, y que esto acentuó el asunto. Pero hasta la fecha estamos viendo que el gobierno chino insiste en que el ejército norteamericano sea cuestionado por las experimentaciones de guerra biológica que se está planteando. Este debate va a seguir. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, pero lo que es importante es que colectivamente demos cuenta de que esta problemática requiere cooperación global. Paso a la otra pregunta. El compañero Miguel Polanco, tras la iniciativa del presidente de Francia y en acuerdo con el de Rusia, se confirmó que el día jueves se llevará a cabo una reunión extraordinaria del G20 por videoconferencia bajo la presidencia del rey de Arabia Saudita para luchar contra la pandemia. Conociendo las características del G20 y a sabiendas que se han convocado a la OMS, Organización Mundial de la Salud, y a países particularmente afectados como España, Suiza y Jordania, ¿qué tipo de declaración podemos esperar? Bueno, esta reunión es sumamente importante. El G20 es el espacio de los países que son sistémicamente relevantes para la economía mundial y en donde se toman decisiones de coordinación por las autoridades financieras y hacendarias de estos países coordinadamente para enfrentar disrupciones globales. Una conferencia como esta, en donde se analice lo que está ocurriendo con la pandemia y cómo luchar contra ella, debería aterrizar en medidas de cooperación global, en una contención ordenada, en un intercambio de conocimientos, de experiencias, de recursos y de apoyos mutuos para poder enfrentar lo que viene. Habrá presiones para que no salga nada de ahí y sigamos manteniendo la iniciativa de atacar la crisis con perspectivas locales y a lo mejor con recursos extremadamente limitados. Yo creo que deberíamos de esperar de esta reunión una recomposición paulatina de un sistema de cooperación multilateral, que es lo único que nos puede sacar de esta crisis de manera sensata y coordinada. Aldo Carrasco pregunta, ¿por qué en Rusia no hay infectados de COVID? No, sí hay, contuvieron la epidemia o la pandemia sobre la base de prácticamente un cierre de fronteras y al mismo tiempo de atención inmediata de los casos que estaban importando. El caso nuestro ha sido más o menos esta la respuesta. No se cerraron las fronteras, pero se tuvo un monitoreo extraordinariamente rápido de los casos que estaban dando positivo y que estaban afectando. Yo creo que no va a haber país que quede a salvo de esto. Esto es lo que estamos contemplando. La gran problemática es cómo reducimos el nivel de contagio, cómo contenemos la expansión de la pandemia y desde luego cómo practicamos medidas que sean adecuadas sin violentar los derechos de los ciudadanos. Yo creo que con todo esto podemos decir que hay una enorme cantidad de cosas a reflexionar con esta crisis económica cruzada con el coronavirus y cruzada con una crisis ecológica global. Es un tiempo de reflexión,
tenemos que mantenernos alerta todos, y yo de mi parte les agradezco que se hayan mantenido con nosotros. Le dejo la palabra al compañero Antonio Vital. Bueno, pues ahora estamos, ¿sí se escucha? Estamos de una manera muy importante teniendo este intercambio, y más de 170 compañeros y compañeras han estado siguiendo esta transmisión, y me parece que es muy, muy importante este ejercicio que estamos ahora realizando. Hay varias preguntas o comentarios. Entonces, alguien dice, bueno, que si México cuenta con una reserva o un colchón financiero frente a esta situación. Me parece que este tema es muy importante frente a el manejo financiero que se está haciendo. Hoy me parece que México, junto con Argentina, con Brasil, con Chile, con todos los países, con Grecia, con España, con Italia, debíamos de hacer un frente para renegociar el pago de la deuda. Ahí es donde tenemos un colchón muy importante, porque la sangría de las finanzas públicas por el pago del servicio de la deuda es muy grande. O sea, prácticamente rebasa el doble del gasto en salud en nuestro país. O sea, para los servicios médicos en México se gastan más de 500,000 millones de pesos, y el servicio de la deuda es más de 1,000 millones de pesos. Entonces, ahí hay una primera situación que tenemos que revisar en términos de las prioridades que se tienen que ver en términos a nivel internacional. Hoy la crisis va a pegarle, como bien comenta mi compañero Pedro Martínez, que el empleo principal está en el pequeño y mediana empresa. Las grandes empresas, los tiburones, van a querer llevarse la lana y no son los que generan el empleo. Hoy necesitamos una política que apoye el empleo directamente. Hace en el 2008-2009, cuando la crisis en Estados Unidos, el gobierno destinó una cantidad de cientos de miles de millones de dólares para apoyar los problemas del empleo en varias regiones. Resulta que a mí me tocó ver una huelga en Chicago porque el dinero del gobierno que estaba dando para apoyar el empleo nunca les llegó a los trabajadores. Tuvieron que hacer una huelga los trabajadores de muebles porque no les llegó el dinero. Hoy necesitamos, frente a esta situación, más que estar pensando en cuánto dinero tiene el gobierno, cómo se revisa la distribución del recurso y los ingresos. O sea, no hay que dar privilegios fiscales al gran capital, y que es uno de los problemas financieros, y otro, el servicio de la deuda. La otra parte que tenemos específicamente en el sector salud, los negocios del sector salud, la subrogación y el concesionamiento de los servicios que resultan más caros, resulta más caro el caldo que las albóndigas, y esa sería una de las primeras partes. Frente a qué hacer con los medios, las noticias y que se están teniendo, y cómo podemos abordar esta parte en las redes. En las redes tenemos un problema de los manejos informáticos tendenciosos, que son esos como industriales, pero otra parte es que necesitamos que los grupos tengan criterios de manejo de la información, y en este sentido lo que necesitamos ordenar es que los periodistas, si tienen una opinión, la tienen que fundamentar. ¿Por qué un periodista se vuelve un epidemiólogo y además un médico que dice a todo mundo hay que hacerle un análisis? La gente se lo cree.
porque en todas las estaciones repiten eso. Parece que es el negocio ahora para el sector salud. ¿Qué comisión les dan a los de Radio Fórmula o a los de MBS para que estén promoviendo los análisis de laboratorio? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer frente a esto? Vamos a presentar una queja en la Comisión Nacional de Derecho por el derecho a la información, no a la manipulación con la salud y la vida de la gente. Y vamos a presentar también una demanda en la Secretaría de Gobernación, en donde se asegure el derecho a la información y la libertad de expresión. O sea, debe de tener la gente la libertad de expresión, los periodistas, pero no pueden manipular la situación de las enfermedades como se ha venido haciendo. Hay una parte de ignorancia, o sea, que dicen, es que hay tantos casos en España y vamos a vivir, porque tienen un pensamiento neocolonial, y entonces los periodistas de algunos lugares piensan que va a pasar tal cuestión, ¿no? Y otros, porque cualquier cosa que haya es en contra del gobierno. Pero también tenemos la otra vertiente, los que defienden al gobierno a ultranza. Entonces hoy necesitamos el sentido común como un criterio fundamental en estos momentos. Esto vamos a presentarlo frente a la cuestión de la manipulación informativa de los medios. Y las redes deberían de tener los criterios. Conmigo en los grupos luego se enojan porque son medios estrictos, que quien se sale o no da una información con fuente, con lugar, con responsables, con fecha, entonces los regañamos o los sacamos. Pero necesitamos tener criterios de certeza, de confianza. El que dice una cuestión tiene que sostenerla. Para concluir, hay una pregunta me parece que es Rosario, sobre el bloque de directivos de salud. O sea, hay dos grandes bloques. Uno, los que están queriendo controlar el Seguro Social, que es un sector de panistas, que fue la renuncia del director del Seguro Social. Otro sector de priistas que están en el ISSSTE, y que es las contradicciones en el sector salud, y entonces eso no permite. Ahorita todo el mundo parece que anda contrariado porque todos salieron fuera del foco de la atención, porque el manejo del director del Seguro Social era político, el director del ISSSTE es político, e incluso el secretario de Salud es un manejo político, aunque muy apagado. Entonces, ese es un plano. El otro plano son los hospitales y los grandes institutos nacionales y los grandes hospitales. Es lo que le llaman la mafia blanca. Entonces, ¿quiénes están? Es el Instituto Nacional de Cardiología, el GEA González, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cancerología, el mismo Hospital General de México. ¿Cuáles son las evidencias de este bloque? Ellos han firmado desde hace poco más de un año que descubren que a los residentes no se les paga lo que se les debía de pagar, y descubren que faltaba un tipo de material. Y de pronto el director del Hospital Infantil de México en el último momento descubre que no hay medicamentos, y los pacientes extrañamente se van al aeropuerto a demandar los medicamentos. Entonces, bueno, hay una serie de evidencias de este grupo de directivos, y que hoy necesitamos hacer una depuración de toda la estructura de estos hospitales. Nomás para que tengan una idea, el Hospital Infantil de México tiene más de 1.000 millones de pesos de presupuesto. El Hospital General de México tiene más de 2.000 millones de pesos. Entonces, el Hospital General de México tiene 8.000 trabajadores y son 6.000 los que están registrados. ¿Cómo están? Bueno, hay 100.000 plazas que los gobernadores del país manejan con un nivel de discrecionalidad en el sector salud. Esos son los intereses que están. La industria químico-farmacéutica es otro de los sectores del bloque. Y los charros sindicales, que es la otra mafia que tiene metida en las migajas, en la adquisición de uniformes, en el manejo de un comedor o la concesión para los de limpieza, etcétera. Esto
es prácticamente los obstáculos, la mafia, los directivos de los institutos, de los grandes hospitales que hay. Los trabajadores tenemos la responsabilidad de revisar su comportamiento y depurar las instituciones de salud. La otra, sacar a los charros de los sindicatos. Y tercera, hacer una alianza con los derechohabientes para que el servicio se mejore con criterios técnicos y profesionales para cuidar la salud y la vida, y no hagamos una gestión de la enfermedad para que estemos administrando medicamentos para estar gestionando la enfermedad. Hoy el reto que tenemos es repensar el modelo de salud, modificar el pensamiento médico desde la formación de recursos humanos, la profesionalización de los trabajadores, la producción de vacunas y medicamentos y la redistribución y coordinación del sistema de salud para asegurar el derecho a la salud, a la seguridad social, con un criterio de solidario y un criterio de técnico profesional por un sistema de salud y para la vida con las condiciones adecuadas que se deben de tener. Yo aquí dejaría prácticamente las preguntas y los comentarios que me habían hecho. Pues muchas gracias a Antonio Vital y a Alejandro Álvarez Béjar. Y esta fue la primera mesa que el Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía ha organizado en esta situación de crisis y emergencia sanitaria. Y el próximo miércoles a las 12 horas los esperamos para la siguiente conferencia. El tema es empleo, desempleo y violencia de género. Aquí no sabemos si vamos a hacerlo en este mismo jardín. Tal vez algunos de ustedes oyen a los gallos o a los pajaritos. Estamos tratando de mantener la sana distancia para cumplir con las recomendaciones que se hacen desde la Secretaría de Salubridad y el Gobierno Federal. Les agradecemos de nuevo a todos los que permiten eso, al profesor Rodolfo, a la profesora María Ramos, que están ayudándonos con los elementos técnicos para la transmisión. Los esperamos el próximo miércoles a las 12 en CASEPS Facebook. Gracias.